Lo que estás a punto de ver no es un regreso normal desde el espacio, es uno de los momentos más extremos de toda la exploración humana, la reentrada de Artemis 2, un instante donde la física deja de ser teoría y se convierte en supervivencia. A más de 30.000 kilómetros por hora, una cápsula atraviesa el vacío y se dirige directamente contra la atmósfera terrestre. Ese brillo no es fuego común, es aire comprimido hasta el extremo, transformado en plasma. Un estado de la materia donde las temperaturas superan cualquier cosa que podamos experimentar en la superficie terrestre. Y en el frente de la nave solo existe una barrera, un escudo térmico diseñado para sacrificarse, capa por capa, para impedir que el calor alcance el interior. Si ese escudo falla, no hay segunda oportunidad, no hay corrección, no hay escape. Solo una entrada y una única posibilidad de hacerlo bien. Cuando pensamos en volver del espacio, imaginamos una caída, pero la reentrada no es una caída, es una maniobra extremadamente precisa. No es simplemente descender, es sobrevivir a una de las fases más violentas de toda la misión. Porque la cápsula no viene desde una órbita baja. Artemis 2 regresa desde la órbita lunar trayendo consigo una energía colosal. Energía que no puede desaparecer, debe disiparse, y lo hace de la única forma posible: calor. La atmósfera terrestre se convierte en un freno gigantesco, pero ese freno no es suave, es brutal. A medida que la cápsula entra en contacto con las capas altas de la atmósfera, comienza a comprimir el aire a su alrededor, y aquí ocurre lo que suele malinterpretarse. No es la fricción lo que genera el calor extremo, es la compresión. El aire frente a la cápsula no tiene tiempo de apartarse, se comprime violentamente y esa compresión eleva su temperatura hasta niveles extremos. Ese aire se transforma en plasma, en una envoltura brillante, incandescente, que envuelve completamente la nave. Y dentro de esa envoltura, la temperatura puede superar los 2700 grados Celsius, más caliente que la lava, más caliente que muchas superficies metálicas en fusión. Todo esto mientras los astronautas están dentro, vivos, conscientes y completamente dependientes de un único sistema, el escudo térmico. Aún así, durante unos segundos críticos, la cápsula queda completamente envuelta en este plasma, perdiendo comunicación con la Tierra, entrando en un silencio absoluto que en ingeniería se conoce como blackout. La reentrada es esencialmente un problema de gestión de energía. Cuando la cápsula regresa desde la Luna, transporta una enorme cantidad de energía cinética debido a su velocidad. Esa energía no puede eliminarse mágicamente, debe transformarse, y lo hace en forma de calor. Pero no hablamos de calor convencional, estamos hablando de un entorno donde el aire se comporta como un fluido extremadamente comprimido, que alcanza temperaturas capaces de ionizar moléculas. Eso es lo que genera el plasma, un estado de la materia donde los electrones se separan de los átomos, y esto tiene consecuencias muy importantes. Primero, genera temperaturas extremas en la superficie de la nave. Segundo, crea una especie de burbuja alrededor de la cápsula que puede bloquear las comunicaciones. Y tercero, introduce un entorno completamente inestable. Pequeñas variaciones en la trayectoria pueden multiplicar el estrés térmico de forma exponencial. Por eso, el ángulo de entrada es tan crítico. Estamos hablando de una ventana extremadamente estrecha. Si el ángulo es demasiado pronunciado, la desaceleración es demasiado brusca. Las cargas térmicas y estructurales pueden superar los límites del vehículo. Si es demasiado superficial, la cápsula no penetra lo suficiente en la atmósfera y puede rebotar. Y eso no es una metáfora. Puede literalmente salir despedida de vuelta al espacio. Por eso decimos que la reentrada no es solo una fase más, es una maniobra de precisión absoluta. Si hay un componente que define la supervivencia de la misión, es el escudo térmico. No es una simple capa resistente al calor, es un sistema diseñado para destruirse de forma controlada. Se llama escudo ablativo, y su funcionamiento es tan ingenioso como extremo. A medida que la temperatura aumenta, el material del escudo comienza a degradarse, se quema, se erosiona, se desprende, pero no es un fallo, es el diseño. Cada fragmento que se desprende se lleva consigo energía térmica. Cada capa que se consume protege la siguiente. Es un sacrificio progresivo, una barrera que se autodestruye para mantener con vida a quienes están dentro. Pero aquí está el problema, no puede fallar. No puede tener defectos, no puede degradarse demasiado rápido, no puede ser insuficiente.
porque detrás de ese escudo no hay redundancia, no hay segunda oportunidad, solo hay una pared y al otro lado temperaturas capaces de fundir acero. Y lo más crítico es que este proceso no es perfectamente uniforme. En una reentrada real, el flujo de plasma no golpea toda la superficie por igual. Hay zonas donde la presión del aire es mayor, puntos donde la temperatura se concentra y regiones donde el material del escudo sufre más estrés que en otras. Esto obliga a que el diseño del escudo tenga en cuenta escenarios extremos que no ocurren de forma constante, sino en fracciones de segundos impredecibles. Durante esos instantes el material no solo se degrada, sino que cambia su estructura interna, formando una capa carbonizada que actúa como aislante adicional. Esa capa es temporal, frágil y esencial a la vez. Si se forma correctamente, protege el interior. Si no lo hace, la transferencia de calor puede aumentar de forma peligrosa. Por eso, cada milímetro del escudo ha sido probado en condiciones que intentan replicar lo imposible, porque en el momento real no hay simulación que pueda intervenir. Lo que hace especialmente compleja esta fase no es solo la temperatura extrema, sino la forma en la que esa energía se distribuye sobre la superficie del vehículo. Durante la reentrada, el flujo de plasma no es completamente estable. Se forman estructuras altamente turbulentas alrededor de la cápsula, con variaciones constantes en presión y densidad. Esto significa que el escudo térmico no recibe un calor uniforme, sino impactos térmicos que cambian segundo a segundo. Y aquí es donde entra un punto crítico. Incluso pequeñas asimetrías en ese flujo pueden generar diferencias importantes en la carga térmica total. Una zona del escudo puede estar soportando condiciones significativamente más exigentes que otra sin que eso sea visible desde el exterior. Esto obliga a que todo el sistema esté diseñado no solo para resistir el máximo teórico, sino también para adaptarse a incertidumbres dinámicas que no pueden predecirse con total precisión. Además, estos efectos no son aislados, interactúan con la velocidad y con el ángulo de entrada, amplificando o reduciendo el estrés térmico en tiempo real. Por eso, en la práctica, la reentrada no es un evento controlado en sentido estricto, sino un proceso físico en el que la nave debe sobrevivir dentro de un entorno que cambia constantemente sin previo aviso. Aquí es donde la realidad se vuelve inquietante, porque el margen de error no es pequeño, es casi inexistente. La ventaja de entrada atmosférica para una misión como Artemis II es de apenas unos pocos grados, pero incluso eso es engañoso. En términos reales, estamos hablando de diferencias de décimas de grado. Una desviación mínima, imperceptible para un ser humano, puede cambiar completamente el resultado. Demasiado inclinado y las fuerzas G pueden ser letales. El calor puede superar la capacidad del escudo, la estructura puede fallar, demasiado plano y la cápsula no se frena lo suficiente. Rebota, se pierde y no hay combustible suficiente para corregirlo. Ese es el punto que rara vez se menciona. No hay margen para improvisar. Todo depende de cálculos realizados horas antes, de trayectorias definidas con precisión matemática, de una ejecución perfecta. No hay joystick, no hay corrección manual significativa. Cuando la cápsula entra, ya es demasiado tarde para cambiar el destino. Uno de los aspectos más críticos de la reentrada es que combina múltiples riesgos en una sola fase. Tenemos cargas térmicas extremas, tenemos desaceleraciones intensas y tenemos una dependencia total de la precisión inicial. Durante la reentrada, la cápsula puede experimentar fuerzas de hasta 4 o 5 veces la gravedad terrestre. Eso significa que todo dentro, incluidos los astronautas, pesa 5 veces más. El cuerpo humano puede soportarlo, pero es exigente. Y todo esto ocurre mientras la nave atraviesa un entorno de plasma que puede interrumpir las comunicaciones durante varios minutos. Ese periodo se conoce como blackout. Desde la Tierra no hay contacto, no hay datos, solo silencio. Y en ese silencio todo puede estar ocurriendo. Además, el escudo térmico no es perfectamente uniforme. Pequeñas variaciones en el material o en la forma en que el flujo de aire interactúa con la superficie pueden generar puntos calientes, y esos puntos calientes pueden convertirse en fallos críticos. Por eso, cada misión implica años de simulaciones, miles de pruebas, y aún así, nunca hay certeza absoluta, solo probabilidades. Al final todo parece tranquilo, la cápsula desciende, los paracaídas se despliegan, el océano espera. Pero lo que acabamos de ver no ha sido un regreso sencillo, ha sido una coreografía perfecta entre física, ingeniería y precisión. Cada segundo de la reentrada ha estado al límite, cada cálculo ha tenido que ser exacto, cada material ha tenido que responder como se esperaba.
porque en este tipo de misiones no existe el casi, no existe el margen amplio. Funciona o no funciona, y sin embargo lo hacen. Una y otra vez, no porque sea fácil, sino porque entienden exactamente dónde está el límite y cómo mantenerse justo en el borde. Artemis II no solo es un viaje alrededor de la Luna, es una demostración de algo mucho más profundo, que somos capaces de desafiar condiciones extremas y salir con vida, pero nunca, nunca sin riesgo. Y quizás lo más impactante de todo es esto. Durante todo el descenso final, cuando la cápsula ya ha sobrevivido al plasma, al calor extremo y a la desaceleración brutal, todavía depende de sistemas que deben funcionar en perfecta sincronía. Los paracaídas no se abren todos a la vez, sino en secuencias milimétricamente calculadas. Un solo fallo en esta cadena puede cambiar completamente el desenlace de la misión en los últimos minutos. Incluso el contacto con el océano no es trivial. La velocidad de impacto debe ser reducida lo suficiente para no comprometer la estructura, pero no tanto como para alterar la estabilidad de la cápsula en su descenso final. Todo está diseñado para que la energía se disipe paso a paso sin que ningún sistema tenga que soportar más de lo que puede. Y aún así, cuando todo termina, cuando la cápsula finalmente flota en el agua, lo que queda no es solo alivio, es una pregunta silenciosa. ¿Cuánto ha estado realmente cerca de fallar todo?